Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios les bendiga en este día. Este día sea un día de bendición para su vida y también para aprender la palabra bendita de Dios. Estamos nosotros en esta mañana, hermanos, para continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Hemos visto de los primeros versículos del capítulo 4, donde estamos viendo, hermanos, la manera práctica de andar del cristiano, la manera correcta de caminar en el Señor. Entonces es para meditar, para analizar bastante. Pero ahora vamos a hacer algo, hermanos, también. Vamos a aprender una palabra que también nos anima y nos mueve a conocer más. Hoy vamos a hablar de la palabra perdón. Usted sabe que la palabra perdón es una palabra divina y también hay una palabra de perdón humano. La doctrina del perdón nos enseña dos clases bien diferenciadas. Es necesario saber qué es el perdón divino y qué es el perdón humano. No es igual. El perdón humano no puede borrar nuestras culpas. Cuando usted se disgusta con alguien o de pronto tiene alguna diferencia y dice, no voy a arreglar con él, y empieza y conversa y dice, sí, está bien, ya te perdono. Pero eso no libera la culpa. La culpa sigue existiendo. Pero en cambio el perdón divino es algo muy especial. El perdón de Dios, el perdón divino nos limpia de la culpa, nos limpia del pecado. Entonces es necesario que nosotros entendamos ese aspecto de la palabra. Le voy a invitar para ver en Levíticos capítulo 4 de la palabra del Señor. Vamos a ver este pasaje que nos ilustra muy bonito y de una manera exacta en la palabra del Señor. Capítulo 4, los versículos 20 y 26. Dice, capítulo 4 de Levíticos, versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y quemará, dice el verso 26, toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. El perdón divino es de esa forma, que ha sido presentado como el sacrificio de la paz, la expiación del pecado y tendrá perdón de Dios. O sea, el perdón divino nos limpia de la culpa. La base del perdón divino es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Borra toda ofensa en contra de Dios. Todo lo que hemos ofendido a Dios nos borra el perdón de Dios. En Romanos 3:5. Vamos a ver en Romanos 3:5. Es muy importante que nosotros conozcamos estas frases que están en la palabra del Señor. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Dios es fiel en lo que nos dice. Dios solamente puede perdonarnos y cancelar todo pecado. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que ya sabemos, hermanos, tenemos que estar bien claros, ¿no? Cuando alguien, una persona, no te perdono, no importa. Sí, es un perdón que no nos va a librar de la culpa,
evidentemente tendremos quizás paz, tranquilidad, pero una tranquilidad solamente de hombres. En cambio, el perdón de Dios es diferente. El perdón de Dios es divino, es eterno. Por eso el Señor dice, aunque tus pecados fueran como rojos como el carmesí, serán limpios como la blanca lana. El perdón de Dios es grande. Por eso estamos delante del Señor. Usted y yo, por eso nos acercamos de todo corazón a Dios para decirnos, perdóname, Señor, perdónanos. Porque sabemos que Dios es eterno. Que el perdón de Dios es por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y Él nos limpia de toda cosa mala. Vamos a hacer lectura en Efesios en el capítulo 4 y vamos a ver estos pasajes que son muy interesantes. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice el 3. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos bendice. La palabra de Dios siempre es una bendición para la vida de cada uno de nosotros. La unidad de la iglesia es importante, dice el apóstol Pablo. Que todos estemos siempre guardando la unidad del Espíritu. Que todos pensemos de la misma forma. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Y Dios no está dividido. El Espíritu Santo nos guarda, nos protege y nos lleva a una unidad perfecta delante de Dios. Por eso es importante la unidad de la iglesia. Nos habla del cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? El cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y se dice que somos el cuerpo místico. Claro, no es un cuerpo que se puede tocar. Es un cuerpo espiritual. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los miembros, de aquellos cristianos, aquellos creyentes que realmente conocen a Dios. La iglesia se dice a la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local donde nos congregamos, decimos, pero no, en la iglesia somos nosotros. El local es un establecimiento, es un lugar donde nosotros los cristianos nos reunimos. Así que eso es importante, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es importante, hermanos. La iglesia es miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios dice, sean uno en nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es un pasaje que realmente nos debe hacer reflexionar y decir, Señor, realmente queremos ser uno. 17, 21, la palabra de Dios dice. Para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno. Para que el mundo crea, hermanos, para que el mundo vea de que no estamos divididos, no estamos mal los cristianos. Hablo de los cristianos, de aquel cristiano que ha recibido a Cristo, aquel cristiano que dice soy miembro del cuerpo de Cristo. Mi Señor es uno solo, es Dios, es Cristo, mi Salvador. Jehová de los ejércitos es mi Salvador. Dios Espíritu Santo, tú me convences, tú me guardas, tú me proteges. Por eso, hermanos, es importante. Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo. A los creyentes salvos. Hay un solo cuerpo, hermanos. Un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. Pero puede haber muchas esferas, puede haber muchos grupos, puede haber muchas personas.
Puede haber diferentes lugares, diferentes nacionalidades, diferentes personas, pero solamente una fe, una mirada en Cristo Jesús. Entonces es importante, hermanos, es importante, habíamos visto ya, un Señor, un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. Por eso dice la palabra, el verso 5 dice, un Señor, solamente un solo Señor. Y somos, dice, una fe. No hay fe diferentes, hermano. La fe está puesta en Jesucristo. Si nosotros somos cristianos creyentes, hermanos, decimos, nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe. No hay fe en otras cosas. No hay eso de pensar, decir, no, yo también creo en este otro. Por favor, que seamos bien claros en esto. Si usted tiene a Cristo, ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene una sola fe. Y la gracia del Señor ha sido derramada en nuestra vida. Y también nos habla de un bautismo. ¿A qué se refiere? ¿Qué bautismo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Gracias a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos aclara muchas cosas, hermano. Por eso estamos aprendiendo. Capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se refiere al bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, tenemos que quedar bien en claro. Hay mucha gente que todavía enseña y quizás en forma equivocada dice, usted ha recibido el bautismo del Espíritu, usted ora en lenguas, usted hace tal cosa. No siempre es una evidencia. Eso tiene que quedar en claro. El bautismo del Espíritu Santo nos ha limpiado, nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es importante. Ahora en Romanos 12:5, la palabra de Dios nos aclara y nos dice algo más, hermanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que ya sabemos, hermano, somos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. La unidad del Espíritu. Por eso somos salvos en Él. Tiene que haber unidad en el Espíritu. En Tito, después de Timoteo, ¿verdad? Tito. Me gusta llevarle por la palabra del Señor, para que usted vea de que no nos estamos inventando, estamos hablando de la palabra del Señor. Amén. La palabra que nos tiene que convencer. Capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vez más, la palabra nos aclara y nos dice, quien te ha limpiado, quien te ha hecho algo diferente y te ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. Dios es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. En primera de Juan, en la primera epístola a Juan, en la parte de atrás, antes de Apocalipsis,
encontramos antes de Judas, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 de la palabra, dice. 1:4. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad de leer la palabra. Si usted está con su Biblia, me gustaría siempre animarle, por favor, cuando estamos estudiando la palabra del Señor, leamos la palabra del Señor. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, pero para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro Dios. Amén. En la primera epístola, capítulo 4, a ver, versículo 6 de la palabra del Señor. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo, hermanos. ¿O no? ¿Qué dice usted? Sí. Ellos son del mundo, dice el verso 5. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Hay una diferencia clara, hermanos. La persona que tiene a Cristo siempre va a hablar de Dios, no va a hablar del mundo. Pero la persona que no, hermanos, que todavía no tiene esa seguridad, nos va a comentar del mundo, las cosas que acontecen, o las cosas que eran. Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Hermanos, con eso no quiero decir más que nunca vamos a hablar de las cosas. En este momento está en la mente de nosotros, ¿verdad? ¿Tenemos que hablar del fútbol? Sí, es un deporte, es un deporte sano, es un deporte que deberíamos quizás también practicar alguna vez, o también nuestros hijos. Pero no aferrarnos a eso, no quedarnos ahí y decir, no, para mí el fútbol, primero es el fútbol. Hay mucha gente que primero se va a ver el partido de fútbol antes que ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Eso es una cosa tremenda. Nosotros somos de Dios, no se olvide, hermano, mira el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un espíritu de error, hermano, un espíritu de error que se mete a veces en los cristianos y de pronto afecta a todos. Por eso, hermanos, ahora en Hechos, en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, hermanos. Por eso es muy bueno que usted esté con su Biblia. Hechos 1:18. En Hechos 1:18 dice este pues es el salario de su iniquidad. ¿De qué? ¿De quién está hablando? De Judas. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Por qué estoy llevándole a este pasaje? Porque ese es un espíritu de error. No es un espíritu de verdad. Este hombre, hermanos, cometió una falta, ¿verdad? Leemos en la palabra de Dios. La falta que cometió, hermanos, entregó al Señor. Y su conciencia no le dejó tranquilo. Así que este Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, él fue el guía. Él les lleva, él es. Es que fue tremendo, ¿no? Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues
con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, tremendo, hermanos. Es un espíritu de error. Hermanos, a veces hay la gente que no hace correctamente las cosas de Dios, puede ser guiada por un espíritu de error. Como aquí vemos este ejemplo de Judas, ¿no? Tremendo, hermanos, para pensar, para decir, Señor, realmente yo creo que tenemos que depender de nuestro Dios, únicamente del Señor. Volviendo al capítulo 4 de Efesios, estamos viendo de que hay un solo Señor, una fe y un bautismo. Entonces, está claro, hermanos, eso. Tenemos una misma esperanza en el Señor. Todos unánimes juntos, todos la iglesia de Cristo debe estar unánime, debemos estar juntos. Diferentes nacionalidades, diferentes lugares, pero debemos estar siempre en el Señor. Amén. 1:18, Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios alumbró nuestros ojos y nos dio entendimiento acerca de las cosas de Dios. En una misma esperanza. Nuestra esperanza es nuestra glorificación final. Seremos como el Señor y estaremos con Él. Al final estaremos siempre con el Señor. Y Él nos sellará con el Espíritu Santo, las arras. ¿Qué son las arras? Es la garantía. Es la garantía. Cuando alguien deposita su dinero, le dan un documento. Aquí está su documento. Aquí está la garantía de que usted está depositando, dice. Esas son las arras. Las arras son la garantía de nuestra esperanza. La garantía del Espíritu Santo es la garantía que nos dice, ustedes son de Dios. ¿Cuál es su esperanza de usted? La esperanza es Jesucristo. Amén. La esperanza quizás está puesta en otra cosa. Usted sabe, ¿verdad? Quizás está todavía la esperanza en que en sus bienes o en sus familiares. La esperanza tiene que estar en Jesucristo. Porque el Señor nunca falla, el Señor nunca va a cambiar, hermanos. El Señor nos ha juntado a todos los que creemos, a todos los que tenemos algo en común. Un solo Señor, no hay que olvidarse. Jesucristo nuestro Señor. Por eso en Mateo 1:21. A ver, vamos a Mateo 1:21. Gloria a Dios, hermanos. Así que vamos a siempre leer, hermanos, la palabra del Señor para que estemos respaldados a lo que estamos viendo y aprendiendo. 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es bien importante. Es una tremenda declaración profética. Señor a Jesús. Es la única palabra que nos dice, hermanos, de que Jesús es Señor de nuestras vidas. Pero nos habla la palabra del señorío de Jesucristo. Jesucristo. No solamente la palabra Jesús, el nombre de Jesús. Nuestras palabras, hermanos, no honran al Señor si nosotros no miramos a nuestro Señor Jesucristo.
en Filipenses 2:11. A ver, veamos, Filipenses 2:11. La palabra de Dios es bien hermoso, hermano. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor, pero Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Eso que quede bien claro en nosotros, hermanos. Así que ya sabemos, ¿verdad? Jesucristo. Estaremos, hermanos, un día, todo aquel que no cree en el Señor estará en el juicio del Señor. Y nosotros también iremos al trono blanco, hermanos. Cristo es el Señor de nuestra vida. Amén. Una fe. El inicio del fundamento es importante. Lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, no es la salvación. Escuche eso, hermano. Mire, parece que estoy diciéndole algo fuerte. La iglesia no es la salvación. Jesucristo es la salvación. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. No en el lugar. No, bueno, es que mi iglesia pues es bien bonita, es bien grande, dice uno a veces, ¿no? No se refiere a eso. No nos salva el pastor, no nos salvan los hermanos, no nos salva nadie, nada tampoco, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, una sola fe. Es importante lo que creemos. El consejo es completo en Dios. Crean en el Señor Jesucristo. Mas a todo aquel que en Él cree, tendrá vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que pone su fe en el único, en Jesucristo nuestro Dios. Porque así es, hermano. Amén. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, es también Padre, es Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Señor, perdóname. Esa es la manera, ¿verdad? Hay una sola fe, la fe cristiana. Su base es doctrinar, creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué conocemos acerca de la esperanza? ¿Qué sabes de la esperanza de Dios? La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. En Él es nuestra esperanza. En Él debemos reconocer su orden, su guía. Amén, Señor. Su gracia, su misericordia, su amor. Por eso es importante, mis amados hermanos. Por eso usted y yo decimos, somos de la familia de Cristo. No decimos somos de tal iglesia o de tal congregación. Hay diferentes nombres. No nos salva la congregación, le aclaro. Cuidado, usted diga, es que nosotros somos así, somos de esta manera. Usted ve, hermano, usted sea de Jesucristo. Por eso cuando decimos la iglesia de Cristo, de Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Amén? Amén. Entonces es importante que nosotros hablemos de esa manera y tengamos siempre esa confianza en nuestro Señor. ¿Qué le parece? Volvamos a Efesios. Entonces dice, estamos unidos en un cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, dice el verso 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Hemos aclarado que se refiere al bautismo del Espíritu Santo.
Juan decía, ¿verdad? Cuando estaba predicando Juan el Bautista en el Jordán, decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. He aquí os bautizo en agua para perdón de pecados. Pero el que viene después de mí, él os bautizará en espíritu y fuego. Qué tremendo, hermanos. Es algo profundo esto cuando dice en bautismo del Espíritu Santo y en fuego. Algunos que no creen al Señor van a ser bautizados con el fuego de juicio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay mucha gente más que es dura de corazón en este tiempo. No quiere entender lo que realmente es de Dios. Mucha gente dice, no, pero es que ustedes los cristianos siempre nos están queriendo hablar, siempre están queriendo decir eso. Sí, ¿qué más podemos decirles? Otra cosa, no podemos mentirle, no podemos engañar, no podemos decir, no, usted igual nomás. Por eso es un error cuando alguien dice, no se preocupe, está bien nomás, siga nomás. No, mejor es aclararle, decirle. A una persona que dice, no, yo soy así, no, yo creo en esto. No es esa la verdad. La única verdad que debemos creer es nuestro Señor Jesucristo. No debemos creer en imágenes, en ídolos, en otras cosas. No se puede. Porque eso no es de Dios. Así de claro. En este momento usted quizá pueda decirme, pero es que yo tengo fe en eso. Usted vea cómo lo hace, ¿no? Pero la palabra es bien clara, decir, nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, somos perdonados, somos justificados, vivimos una vida diferente en el Señor. Amén, Señor. Queridos hermanos, es una bendición que aprendamos todas estas cosas. Que usted conozca, usted ya sabe lo que es el perdón, ¿verdad? Hemos hablado, hemos visto, hermanos. Es tan bueno saber que el perdón divino es lo único que nos perdona. El perdón divino nos acerca a Dios. El perdón divino el Señor, cuando hay ese perdón, nos abre los brazos. Amén. Y dice, hijo, ven. Ven, hijo. Eres bienvenido a la familia de Dios. Por eso, hermanos, decimos que nosotros tenemos a Cristo, hemos recibido al Señor. No para vanagloria. Cuidado, estoy hablando bien claro. No para decir, yo soy cristiano. Sí, somos hijos de Dios. Dios, tenemos un solo Padre, Dios. Amén, Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es nuestro Padre. Así se llama nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a quedar aquí, hermanos, y vamos a continuar. Vamos a seguir viendo a partir del versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que, hermanos, vamos a continuar el día de mañana. Vamos a seguir hablando un poco, ampliando esto lo que el Señor nos dice. Pero vamos a agradecerle al Señor. Sí, Señor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias porque hemos podido aprender de ti en esta mañana, conocer tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos encomendamos a ti. Pedimos que tú siempre nos guardes y que este día sea un día de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estaremos nuevamente el día de mañana.